Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Y bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, nos ha estado dirigiendo, nos ha estado ministrando también. Y el día de hoy quiero regresar a la serie que hemos estado hablando acerca de mayordomía. Mayordomía en castellano es buenos administradores, ¿recuerdan? Y queremos ser entendidos porque estamos entendidos, comprendemos que estamos en el último capítulo de la historia del mundo antes de que venga Cristo. ¿Cuántos saben que esto es real? Cristo está a punto de aparecer, ¿verdad? Y está manifestándose en muchas partes del mundo como el que viene pronto. Y nosotros creemos realmente que Cristo viene pronto. Este mundo no va a aguantar lo que está pasando. Tantas cosas que podemos mencionar, pero sabemos que es el escenario para que Cristo se presente. Y bueno, la palabra nos ha mostrado ya la situación, cómo va a ir decayendo del mundo, pero también nos ha mostrado el papel de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Que somos la luz para esta tierra, ¿verdad? Así que como creyentes estamos despiertos, atentos a la voz que va a anunciar cuando Cristo aparezca en el cielo. Como esas vírgenes sensatas que tenían aceite en sus lámparas, ¿verdad? Que fueron despertadas cuando el rey entró en acción. Así que como mayordomos, pues Dios nos provee. Hemos estado hablando de que Dios quiere darnos en préstamos lo que Él nos da para administrarlo, para cuidarlo y para producir talentos, frutos, ¿verdad? El día de hoy es muy especial porque quiero tocar un tema que normalmente no se ha tocado y es acerca del dinero, acerca de las finanzas. Los que conocen esta congregación de hace muchos años saben que nunca tocamos este tema porque es un tema tabú para la cultura de la iglesia. ¿Y por qué es un tema tabú el tema de las finanzas? Porque ha habido muchos extremos cuando se habla de dinero dentro de la iglesia. Por un lado, mucha gente ha abusado de personas usando el nombre de Dios para obtener beneficios, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también la cultura religiosa de que ser pobre es ser espiritual. Entonces, hay muchas cosas que en lo personal a mí me han detenido de hablar de dinero, porque no queremos que, sobre todo los que están aquí por primera vez, que yo sé que hay personas que están por primera vez aquí, personas que están visitándonos también, no queremos que piensen que predicamos un evangelio de la prosperidad. Eso es una herejía, es algo contrario al mensaje de Cristo, ¿verdad? Nosotros no queremos proclamar un evangelio de prosperidad, proclamamos el evangelio de Cristo. Pero al mismo tiempo, como pastores nos toca estudiar lo que viene, estudiar lo que está pasando en este año, la situación económica, la guerra, la Agenda 2030 y muchas cosas que nos hacen ver que tenemos que ser entendidos aún en el manejo de nuestras finanzas. Ahora, hay algo que me movió. Los que son de hace muchos años saben que no me gusta el tema del dinero porque yo tengo la tendencia a sentir temor de que piensen mal. Pero los que son de aquí, de casa, de hace muchos años, saben que nunca estamos pensando en el dinero, porque el dinero realmente viene de parte de Dios, ¿verdad? La iglesia la sustenta Dios. Pero fíjense cómo empieza esta historia antes de orar. Cada 8 días damos un versículo que tiene que ver con el diezmo, ¿verdad? Tratando de animarle a la gente, a los que quieran, que den su diezmo. Y sabemos que eso sirve para que la iglesia continúe. Entonces Dios me dice, ¿qué pasa si cada 8 días estás interesado en el diezmo de la gente, el diezmo que da a la iglesia,
y no enseñas acerca del otro 90%. ¿Cuál es el mensaje? Que te interesa nada más lo que dan a la iglesia. Y eso me despertó, porque no queremos que la iglesia piense que no se interesa solo lo que ustedes dan a la iglesia, sino que ustedes sean bendecidos en casa. Que Dios bendiga lo demás, ¿no? Es por eso que tomé la decisión en el día de hoy, que estamos hablando de ser buenos mayordomos, pues también hablar de esto, de lo que Dios ve. Y obviamente el tema del dinero en la Biblia es demasiado extenso. Hay seminarios de 6 meses, de 2 años que pueden hablar de finanzas bíblicas. De hecho, tenemos amigos aquí como Pepe y otras personas que están en una organización que tiene que ver con finanzas según la Biblia. O sea, se puede hablar de finanzas durante todo un año, pero no es lo que Dios me ha dado. Ahora, es un poco difícil porque no quiero decir que ya sé mucho de esto y estoy hasta arriba en este tema. Y no realmente estamos aprendiendo todavía, pero sí he visto la fidelidad de Dios. He visto cómo Dios sostiene a aquellos que confían en Él. Es por eso que vamos a tocar este tema tan delicado, pero bueno, yo les invito a que tengan todos un corazón abierto, dispuesto a recibir la bendición. Creo que, y pocas veces digo esto, creo que esta revelación de lo que vamos a estar estudiando va a traer mucha libertad a mucha gente. En verdad, tenemos que ser libres de toda maldición de pobreza y de miseria. Tenemos que ser libres. Como mexicanos, como latinos, como hispanos, nacimos dentro de una cultura dominada, conquistada por los europeos, y me impacta mucho, antes de orar, la cultura mexicana, la cultura latina, como tenemos antecedentes de cientos de años de dominio. Una vez cuando Esteban trabajaba en Coldwell Banker, por cierto, que tú estabas ahí, una empresa que tienen bienes raíces, y una vez me dijo él algo que me impactó y me quedó bien grabado. Me dice, ¿sabes, papá? Es una oficina muy bonita, no sé si todavía está, ¿sí? Pero es una oficina muy bonita, muy elegante, donde venden terrenos y propiedades. Y me dijo, Esteban, yo me doy cuenta cuando alguien entra si es mexicano o si es extranjero, solo en la forma en que entra. Y le digo, a ver, cuéntame. Dice, si es extranjero, entra y dice, quiero saber, y con mucha seguridad. Y si es mexicano, dice, entra así como, ¿puedo pasar? Como con una mentalidad de algo, ¿no? Y eso me impulsa, me reta, me motiva a desear una iglesia que conquista. Amén. Por eso vamos a orar antes, así que oremos pidiéndole a Dios que lo que viene de Dios se quede en nuestro corazón, lo que viene de la carne se quede afuera. Amén. Oren conmigo en voz baja, de manera personal. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier otra espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestra ser, discerniendo las intenciones, los pensamientos, las motivaciones de nuestro corazón. Pongo delante de ti este tiempo. Yo te pido, Señor, que la bendita palabra que nos has dado para este día traiga libertad. Tu palabra nos dice, Jesús nos dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Declaro que somos libres de pobreza, libres de miseria, libres de amenazas de lo que va a pasar en el futuro, porque tenemos un Dios fiel. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a empezar en el principio. Génesis vamos al capítulo 12. Y el tema de hoy entonces es mayordomía en finanzas. Ese es el título.
ser buenos mayordomos. Por muchos domingos he estado hablando de ser mayordomos, de cuidar lo que Dios nos da, sabiendo que no somos dueños. ¿Recuerdan esto? No somos dueños. Dios nos da las cosas para disfrutar esta vida, pero también para cumplir con un propósito eterno. Lo que tú tienes en tus manos es prestado. No es tuyo. No es tuyo en verdad. Y alguien diría, no, pero yo he trabajado muchísimo y le he echado ganas toda mi vida. Mira, Dios te dio la oportunidad de trabajar. Y Dios te dio la salud. Y Dios te ha puesto los medios. Y por eso es que tienes lo que tienes, ¿verdad? Es Dios, al final es Dios, porque la Biblia dice que Dios es el dueño de todo el oro y la plata, de la tierra, de su plenitud y de todos los que habitamos en ella. Dios es el dueño. Entonces, pero vamos a voy a intentar en los minutos que me restan, darles como una probadita. Imagínense un pastel que es la bendición completa de finanzas que Dios tiene para ti. Hoy solo le vamos a hacer así al betún, ¿no? Y probar un poquito. No me va a dar tiempo de más, pero yo deseo que ustedes, a través del estudio de la palabra y de los versículos que vamos a ver, anhelen esta libertad financiera. Anhelen esta mentalidad de reino. No somos hijos de la vecindad, somos hijos de un rey, ¿verdad? Hay un celo en mi corazón porque podamos alcanzar lo que Dios nos preparó. En Génesis capítulo 12, bueno, déjenme leerlo. Voy a leer 3 versículos. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se lo dijo a Abraham, coincidencia. Miren, en este versículo, hay muchos versículos que nos empiezan a hablar ya de la redención, del plan eterno de Dios por salvar a la humanidad. Pero este es un versículo clave, porque vemos 3 cosas aquí. Primero dice que Dios le dice a este hombre, a Abraham. Abraham en este momento no era creyente, vivía en Mesopotamia, ni siquiera vivía en Palestina. Y llega Dios y le dice, quiero que hagas una cosa. Primero, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Principio que vemos ahí, y todavía no voy a entrar en los principios, pero vean una cosa, aquí dice, vete de tu tierra, separación. Es decir, no pienses como piensan tu familia, no pienses como piensa el sistema de este mundo, porque es materialista. Quítate los hábitos que han crecido en tu forma de vivir, porque son hábitos del mundo y yo te quiero con hábitos del reino, ¿ok? Entonces, separación es algo muy clave desde el principio. Aquí viene algo que tal vez después voy a mencionar. Cuando Dios vio en Génesis capítulo 1, versículo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía, antes de bendecirla, tuvo que mandar separación. Separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios el agua de lo seco. Separó Dios las especies. Separó Dios los géneros, etc. Hubo separación antes de bendición. ¿Están de acuerdo? Es lo que vemos en Génesis capítulo 1. Y en capítulo 12 también hay una separación. Pero el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Haré de ti. Ahí veo otra cosa importante. El trato de Dios, el trabajo de Dios, la educación, el que Dios tenía que formar en este hombre una mentalidad de reino o una mentalidad de hijo. Él no podía ser bendición antes de ser tratado, de caminar en un proceso de crecer como hijo de Dios. Antes de que Dios pueda bendecirte con cosas materiales,
tú necesitas crecer en identidad de hijo de Dios. Porque si tú no tienes identidad de hijo o hija, lo que Dios te dé, te va a echar a perder. Vas a pensar que tú lo lograste con tus fuerzas, vas a pensar que tú eres muy inteligente y eso no es verdad. Ahorita vamos a ver versículos que hablan de esta idea. Entonces tuvo que haber un crecimiento. Primero una separación y luego un crecimiento. Y luego lean conmigo en voz alta el versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Oh, lo dijeron como así, como que no están incluidos ahí, pero les voy a dar oportunidad. Tú estás incluido en este versículo. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. ¿Cuántos lo toman para sí? Yo tomo esto para mí. En verdad, lo tomo, lo creo, lo abrazo y me aferro a que Dios dice la verdad y Dios nunca se equivoca y Dios no se arrepiente de lo que nos promete. Y fíjense, dice, te haré una nación grande, primero, y luego dice, te bendeciré. Después del crecimiento, después de madurar, viene la bendición. Fíjense, no es como algo gratis, quiero que Dios me bendiga con un trabajo donde voy a ganar 100,000 pesos a la semana. No es así. Tienes que ser forjado. Tienes que ser preparado para una responsabilidad de ese tamaño. Y cuando alguien gana tanto dinero sin conocer a Dios, lo gasta en una fiesta de 15 años de 50 millones de pesos. ¡Qué absurdo! Ni un judío haría eso. Nunca, 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 nunca. Y vamos a estar viendo la cultura judía, porque los judíos son las personas más ricas del mundo, ¿verdad? Empezando por Rockefeller. Pero dice aquí, engrandeceré tu nombre. ¿Para qué? Porque serás bendición. Y luego remata en el 3, bendeciré a todos los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Como vimos cómo terminó sus días el presidente de Venezuela, ¿no? Y luego dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí hay propósito. Veo 3 cosas aquí: separación, preparación, propósito. ¿Sí? Dios no está pensando en que seamos más felices y ya. Dios está pensando en que alcancemos sus propósitos. Amén. Entonces, nunca pienses en bendición como algo gratis, algo así como, pues vas a la tienda de la esquina, metes unas monedas y ya te salió la bendición de Dios. No, tienes que conocer a Dios, tienes que tener una relación de hijo con el padre o hija, tienes que crecer en carácter, tienes que crecer en madurez, tienes que crecer en entendimiento. Y cuando te alineas a los planes de Dios, entonces Dios dice, pues, ¿quieres que haga esto? Pues dame tú. Y Él viene y nos da. No es simple, pero es bondadoso Dios. Y no te quiere bendecir porque pues estás bien bonito. No, porque Él quiere alcanzar a muchas personas y bendecirlas a través de ti. Casualmente alguien dijo ahorita en la mañana, dile a tu compañero, quiero ser canal de bendición, ¿verdad? Dijimos eso. Claro. El propósito de Dios es que tú seas mucha bendición a muchas personas. Cada uno de nosotros. Y cuando nos alineamos a tenemos esta lucidez mental, nos estamos colocando en el lugar donde Dios derrama su bendición. Así que la bendición de Dios sobre Abraham tenía un propósito. Y era redención a muchas naciones. Redención. ¿Y cuál es la manera en que la redención ha alcanzado a las naciones? Pues lo dijo Jesús, id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que hacemos siempre en este lugar. Predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio, no. Pero ir a otras naciones y predicar el evangelio cuesta. Lo vamos a poner en términos locales. Nosotros estamos orando para que en Los Rodríguez haya una iglesia como esta. Pero se necesita dinero. Imagínate que le digo a Pepe y a Susi, se van de pastores allá, no es cierto, ¿verdad? No te vayas a desmayar. Pero hay que apoyar. O sea, no nomás, que se vayan y que les caiga del cielo el sustento, ¿verdad? No, la iglesia de Fuente Restauración en San Miguel tendría que estar apoyando, comprar sillas allá, ¿verdad? Dios te está viendo que un día. Y la iglesia tendría que estar respaldando el trabajo espiritual de manera material. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo cumplimos esto? ¿Serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Pues de esa manera, llevando el evangelio con nuestros recursos. Pero por eso es que Dios antes tiene que trabajar en nosotros, desarraigar el egoísmo, desarraigar el materialismo, desarraigar la soberbia de que pensamos que nosotros hemos trabajado tanto y nos merecemos quién sabe qué. No. Alinearnos al plan redentor de poder llevar el evangelio libremente a cualquier lugar, cualquier nación, cualquier etnia. Anhelamos. Miren, tenemos 26 años viviendo en San Miguel de Allende, anhelando que de este lugar salgan familias a predicar el evangelio y a establecer iglesias a todo alrededor del Bajío. De aquí tienen que salir jóvenes que se enamoran, se casan y los mandamos a otra nación. En verdad, ese es el plan de Dios. Así que Dios le instruye a Abraham con estos principios para que les permitan alcanzar su propósito. Entonces, en esta plática vamos a estar hablando un poco de los judíos y los judíos millonarios. Porque Dios, por su puro placer, escogió un pequeño pueblito, que son los hebreos, para depositar sobre ellos su bendición y que ellos empezaran a llevar la palabra de Dios desde Hechos capítulo 2, capítulo 3, a todo el mundo. Y es lo que ha pasado. Si tenemos Biblia, mis amados, es gracias a los judíos. Y tantas cosas, hermano. Mira, ¿quieres conocer a los judíos? Busca premio Nobel para los judíos, para los hebreos. Por lo menos hay 40 premios Nobel en economía. Solo para los judíos, 40. Hay decenas de premios Nobel en medicina, Nobel de la Paz. O sea, si tú pones qué nación ha tenido más premios Nobel en el mundo, obviamente son los judíos, el pueblo bendito de Dios, y que han cumplido en parte esa promesa. Y tú vas a cualquier parte del mundo y un judío es judío. Siempre. Y va a llevar su fe, su teología, sus prácticas espirituales como si estuviera en su casa. Es increíble el pueblo judío, porque aunque por todo el mundo ha sido rechazado, de muchas maneras han tratado de desaparecer Palestina y el pueblo de Israel, Dios los ha protegido. Están rodeados de naciones mucho más grandes, mucho más poderosas, bélicamente hablando, pero Dios está de su lado. Aleluya. Entonces, en todo el mundo el pueblo es reconocido. ¿Saben cómo lo reconocen al pueblo judío? De manera general, hablando a nivel mundo, es el pueblo de la palabra. Cuando tú le dices a un extranjero, el pueblo judío, ¿qué pueblo es? Es el pueblo de la palabra. Porque ellos tienen la Biblia. Bueno, hablo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para ellos. Y ellos siguen la Biblia. Y no son tontos porque ellos han trasladado
de generación en generación. Desde Abraham, desde Génesis 12, el celo por obedecer la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Dice Isaías, reconocerán que ustedes son linaje bendito de Jehová. Y es verdad, es verdad. A pesar de tantos cientos de años sin ser país, ¿saben que antes de 1948 pasaron cientos y cientos, casi miles de años sin que el pueblo de Israel tuviera nación, tuviera gobierno? Ni siquiera tenían un territorio físico. A pesar de las dictaduras, a pesar de los faraones, a pesar del semitismo, antisemitismo de Hitler, a pesar de mil cosas que han batallado los árabes, los alemanes y todo esto, el pueblo como nación se mantuvo aferrado a los principios de la palabra de Dios que les dieron identidad y les dieron propósito, y por lo tanto son las personas más bendecidas del mundo. Ellos en pocos años alcanzaron a ser primera nación. No hay nadie que pueda rebasarlos. No porque sean una nación de miles de millones de habitantes, son muy poquitos. Si comparáramos el territorio de Israel con uno de los estados de México, nos sorprenderíamos que es tan pequeño como, no sé, como tal vez San Luis Potosí o algo así. Pero son potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué los ha hecho tan fuertes? ¿Qué los ha hecho sobreponerse a tantas crisis económicas que han vivido? La palabra. Los principios financieros que Dios les dio. Ahora, yo les tengo una buena noticia. Los principios de bendición y prosperidad no son exclusivos para ellos. Son para los que creemos en la palabra de Dios y para los que podemos obedecer. ¿Sí? La prosperidad comienza en el área espiritual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, como que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida que prosperemos en el alma, nuestro raciocinio, nuestro intelecto, nuestra capacidad de decidir, es con que Dios puede confiar en que somos maduros y poder bendecirnos y usarnos para hacer bendición. Entonces, los principios no son exclusivos del pueblo hebreo, son para aquellos que nos alineamos al llamado de Dios a contribuir con el evangelio, contribuir con que sean llevado el evangelio a todas naciones. Entonces nuestra prosperidad económica no sigue a personas, sigue principios. ¿Ok? Lo repito, esto es clave. La prosperidad económica no se limita a personas, sino sigue principios que están en la palabra de Dios. Así que vamos a hablar de esto. La mente judía no considera malo el tener dinero. Obviamente, si ustedes estudian millonarios judíos en el internet, van a ver que no es una lista interminable. Las gentes más poderosas, las familias más poderosas en el mundo económicamente hablando son judíos. Y ustedes lo pueden o deben comprobarlo en el internet. De hecho, en la Biblia, cuando estudias el tema del dinero, te das cuenta que la prosperidad económica en la Biblia es considerada bendición de Dios. No es como suerte o, pues bueno, es considerada como un acto de Dios, un favor de Dios. Tenemos ejemplos, voy a decirlos rápido. Por ejemplo, Abraham en Génesis 13, Isaac, Génesis 26. Son pocos ejemplos de cómo la economía y las finanzas es símbolo de bendición. Abraham en Génesis 13, Isaac, Génesis 26, Job,
Job 42. Salomón, por ejemplo, el rey más rico, lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 10. El rey David, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Todo habla de que si esas personas fueron bendecidas económicamente gracias a la fidelidad de Dios. Proverbios 10:22, por ejemplo, creo que lo tenemos aquí. Léanlo conmigo, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué glorioso. Hay un proverbio de Salomón que dijo el rey más rico de este mundo, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El rey más rico diciendo esto. Y dice: he visto un mal en la tierra. Aquel a quien Dios le da todo económicamente, pero no le da la facultad de disfrutarlo. Qué tragedia, ¿no? Tienes dinero y no lo estás disfrutando. Tienes un empleo y no lo estás disfrutando. Porque una cosa es tener dinero y otra cosa es tener la bendición de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Una cosa es tener dinero, y tenemos mucha gente conocida que tiene mucho dinero bajo maldición. ¿Sí? Con enfermedades, con depresión, viviendo con pastillas, porque no pueden vivir normal. Todos experimentamos obviamente tiempos buenos y tiempos malos, tiempos horribles, pero hay una diferencia para aquellos que entendemos la mente de Dios, los principios de Dios, y para quienes entendemos el corazón de Dios, o sea, el propósito de Dios para la riqueza. Ahora, obviamente yo no estoy prometiendo que aquí todos vamos a ser millonarios, obviamente que no, pero estoy abriendo una puerta para aquellos que están anhelando estar en la voluntad perfecta de Dios y anhelan desarrollar esta confianza que le permite a Dios dar. ¿Estoy siendo claro? Para que Dios te dé, necesita confiar. Necesita saber que eres maduro, que eres íntegro, que no hay avaricia, porque el único Dios, escuchen esto, en la Biblia, el único Dios donde Jesús compara al Padre es el Dios dinero. El único. El único lugar donde Jesús compara a Dios con otro Dios de minúscula es el espíritu, en griego se llama mamón, que es riqueza. Es el único que compara a Dios. Dice, el dinero está bajo un espíritu, bajo el espíritu de Dios o el espíritu de mamón. Y si está tu dinero bajo el espíritu de mamón, maldición. Maldición, te va a alejar de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, raíz, ustedes se lo saben, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo el dinero, el amor. Así que bueno, Dios está preparándonos y pongan atención. ¿Por qué creo que es importante estos 4 principios que les voy a dar? Porque entiendo la dinámica de este año, la política, la economía de este año. Me toca estudiar. Veo lo de la guerra, veo lo que va a producir en el mundo la situación del petróleo. Ya subió la gasolina. Y viene el coletazo, vienen las consecuencias de una guerra que los grandes organizan, porque ganan mucho dinero vendiendo armas, ¿verdad? Estudio la Agenda 2030, como hablan, y eso es muy explícito en los documentos oficiales de la ONU, que quieren reducir la población. Y por eso te mete tantas vacunas. O sea, a mí me toca, no les recomiendo que se metan tanto porque te traumas. Pero sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Y veo que los pobres van a ser más pobres. Pero los hijos de Dios tenemos la bendición de Padre. Entonces, por eso es que quiero darles estos principios.
que quiere decir que si tú estás aquí y Dios te quiso dar esto, es porque te ama mucho. Oye, es increíble, ¿por qué los trajo? Principio número 1. ¿Estamos listos? Es una responsabilidad escuchar esto. Principio número 1. Toda bendición es iniciativa de Dios. Toda bendición es iniciativa de Dios. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que nos bendice es porque Dios lo quiso. Porque Dios es generoso. ¿Cuántos saben que Dios es generoso? Es misericordioso. Todo lo bueno, tu vida, tu salud. ¿Cuántos dieron? No sé, no me digan, pero no sé cuántos dieron, abrieron los ojos hoy en la cama al despertar y dijeron gracias por la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Mi esposa el otro día soñó a una persona de la iglesia que parecía que estaba muerta. Y nos pusimos a orar. Y aquí estamos, porque Dios es bueno. Entonces, vamos a hablar de este primer principio. Creo que tengo que ir más rápido. Génesis 1:28, ya lo saben, pero aquí es un principio que tenemos que sustentar con la palabra. Oigan, ¿cuántos saben que no estamos sacando esto del aire? ¿Sí? No vamos a sacar ideas religiosas del aire. Vamos a hablar de la palabra. Y el primero dice aquí que Dios creó al hombre y a la mujer, y luego dice este versículo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernenla. Eso dice Génesis 1:28. Todo lo que tenemos es por la bendición de Dios, ¿verdad? Esa es su naturaleza, pero toda bendición tiene un propósito. O sea, Adán y Eva, lo dije la otra vez, no habían hecho nada. Dios los levanta, los sopla vida y luego lo primero que pasa, la primera interacción entre el creador y el ser humano es bendecirlos. Nomás así. Pero no es por bendecirlos y bendecirlos, es porque Dios tiene un propósito, ¿recuerdan? Entonces aquí dice que Dios los bendice y luego les pone una responsabilidad. Dice, ahora ustedes fructifiquen. Ya tienen mi bendición, ya tienen el favor, la vida, la salud, los medios. Ahora a ustedes les toca aprender a manejar sus talentos. Después de bendecirles, les manda, les da una orden, ser fructíferos. La iniciativa de ser prósperos es de Dios, pero mantener la bendición es un asunto de nosotros. ¿Escucharon lo que acabo de decir? La iniciativa de que tú seas bendecido es de Dios. Él abre la puerta, pero que la puerta se mantenga abierta depende de nuestro desarrollo como personas, de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría. O sea, dice Dios, te bendigo. Ahora dice, ahora tú prepárate para que la bendición crezca. Qué fuerte, ¿no? Pues ya la bronca es mía. Entonces, hasta entonces tendremos la capacidad de gobernar. Otra vez, Dios no quiere bendecirte nomás para que estés bien, feliz. No, es porque quiere que gobiernes y quiere que tú bendigas a otras familias en la tierra, ¿verdad? O sea, Dios no te va a dar $1,000,000 nada más para que te vayas de vacaciones. Dios te va a dar para que de alguna manera ese dinero toque con el evangelio a otras personas. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más claro. Jeremías 32:38. Miren, estoy hablando de que la iniciativa de bendecirte es de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Quiero leer desde el 38 y voy a terminar leyendo hasta el 41, que es este versículo. Pero escuchen el 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Cuántos dan gracias? Que esa es la idea de Dios. Me serán por pueblo y dice, les daré un corazón
y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. Ay, eso me derrite. Dice Dios, les daré un camino, les daré un corazón para que me teman y les vaya bien a ellos y a sus hijos. Amados, yo lo creo, honestamente. Creo y me abrazo a la bendición que cae sobre mí y trae sobre nuestros hijos, naturales y espirituales. Dice, les daré un camino para que me teman perpetuamente y para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos. Versículo 40, es Jeremías 32, 40. Haré con ellos pacto eterno, que no, fíjense que el pacto, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Versículo 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y con toda mi alma. Yo no sé qué se te quedó en tu alma con la cultura religiosa que tuvimos todos. Pero hoy quiero desbaratar eso. Dios es muy feliz cuando te va bien. Es feliz cuando te puede bendecir más de lo que tú crees. Parece por esta cultura que nacimos, religiosa y dominante, los españoles dominándonos, parece que tenemos que suplicarle a ver si Dios un día se acuerda de mí, a ver si algo me sale bien en la vida. No, ese no es el Dios que creemos. Dios se alegra de bendecirte. Anhela bendecirte, anhela ayudarte, anhela abrirte caminos, anhela darte aquellas cosas que Él sabe que necesitas, que se lo has pedido. Pero es sabio Dios. Es sabio. Primero tiene que esperar que tu corazón tenga un temor a Él. Y temor, como dije hace rato, no es miedo, es reverencia, es un sumo respeto. Y cuando tú tienes temor a Dios, te llega $1,000,000 y no dices, me voy a Europa. No, dices, Señor, ¿por qué me lo estás confiando? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Verdad? Obviamente Dios quiere bendecirte, pero también quiere que tú seas un canal. Pero lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué me lo quieres dar? Eso es temor a Dios. Y no estoy diciendo que no lo puedes disfrutar. Claro que lo puedes usar. Claro que lo puedes disfrutar, pero siempre con propósito. Siempre con temor a que lo que hagas agrade a Dios, ¿verdad? Una cosa es recibir. Grábense esto en su mente, ni lo escriban. Una cosa es recibir y otra cosa es retener la bendición. ¿Están aquí? ¿Cuántas veces Dios te da y tú no lo retuviste? Por falta de temor, por falta de principios, sabiduría espiritual. La mayoría de los que estamos aquí, desde esta puerta hasta esta puerta, la mayoría hemos perdido por ignorancia. Hemos luchado con nuestras fuerzas. Nos hemos desgastado para ver si me alcanza la quincena. Eso nunca ha estado en la mente judía. Tanto que pudiera hablarles, tanto que he leído. Entonces Dios es extremadamente bueno. Él es extraordinariamente generoso, abundante, pero también es sabio. Si te va a dar algo, imagínate que Dios en esta semana dice, quiero darle $500,000 para que pueda comprar el carrito que quiere. Y ve que eres avaricioso, ¿crees que te lo va a dar? No. Hay muchas bendiciones que nos alejan de Dios. Entonces Dios no va a haber bendición. Tal vez hay gente que recibe, que tienen dinero, por ejemplo, pero no tienen la bendición. Entonces, Dios entiende
nuestra madurez espiritual y sabe lo que nos conviene o no nos conviene. Dios es bueno, pero es sabio, ¿verdad? Si yo tuviera un niño de 8 años, no le voy a dar las llaves de mi coche, aunque lo amo. No, puedo matarlo con eso, ¿me explico? Y así Dios nos ve. Y si tú no creces o no maduras o no estás firme en la palabra, en honrar a Dios, Dios dice, no, no puedo todavía. No es que sea malo Dios, lo dije hace 8 días creo, Dios no tiene misericordia, claro que tiene, pero funciona bajo principios, por principios, no por la necesidad. Dios no, si Dios te respondiera porque tienes mucha necesidad, no habría pobres en el mundo. ¿Pero por qué hay pobres? Porque tienen mucha necesidad y aparte mucha ignorancia. Y aún en la iglesia cristiana hay gente que, ahora, no me malinterpreten, no piensen que yo no he pasado por tiempos difíciles. Hemos pasado por tiempos de escasez, claro que sí. Todos a veces tenemos bendición, a veces andamos pues, con las moneditas, ¿no? Claro, todos pasamos por esos tiempos, pero no es la constante. ¿Están aquí? No es normal pasar 5, 8, 10 años con la misma condición. Hay algo que se tiene que romper. Fíjense cómo lo dice el apóstol Juan, 3 de Juan. Ese es un versículo que tal vez quieran memorizar. Y algunos necesitan un rema. Pídanle al Espíritu Santo que probablemente este sea un rema. Y si no sabes qué es un rema, me preguntas al final, pero escucha la voz del Espíritu Santo. Dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque si tienes mucho dinero y no tienes salud, pues va el dinero al hospital, ¿verdad? Pero fíjense cómo abarca. Dice, yo deseo. En primer lugar, la primera cosa que puedo ver aquí es que tú necesitas sentir que eres amado. Ahí empieza la prosperidad. Si tú no te sientes amado por Dios y Dios te bendice, vas a malgastar eso, como el hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió la herencia y se largó, se alejó de su papá. Y a veces así podemos estar. Por eso Dios no nos bendice, porque no somos hijos, no tenemos espíritu de hijo. Entonces lo primero que pone el Espíritu Santo en este versículo, amado. Y yo no sé hasta qué punto tú te sientes amado, pero es la primera condición para prosperar. Por eso gastamos mucho y Dios no bendice eso. Porque me compré unos tenis de 50,000 pesos porque quiero sentir valor, porque no me siento amado. Entonces mi ropa me hace sentir como que sí valgo un poquito, porque es cara mi ropa. Como esta niña de 15 años que le compraron su bolsa de 300,000 pesos. Lo que me deja ver es que es gente demasiado pobre que necesita cosas económicas, materiales, para sentir que vale un poquito. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. O sea, Dios no tiene límites, preciosos hijos de Dios. Pero dice, y además de que tengas cosas, pues que tengas salud para que las disfrutes, pero en la medida que prospera tu alma. Si no prospera tu alma, tu entendimiento, tu conocimiento, tu capacidad de discernir lo que es correcto, lo que no es correcto, tu madurez espiritual, ya. En la medida que prosperes en tu alma, así vas a ser prosperado en lo material. Entonces estamos en el primer principio, ¿verdad? Chanfle. Toda bendición es iniciativa de Dios. Segundo principio, la prosperidad, apunten esto, la prosperidad, ¿escuchas, John? La prosperidad es un asunto de sabiduría. No es suerte, es sabiduría. Saben, estuve estudiando tanto
de principios judíos, millonarios judíos. Eso ustedes lo pueden buscar en internet. Pero todo tiene que ver con la Biblia. Si son el pueblo bendito, es por la palabra de Dios. Los hijos, dice por ejemplo en Primera de Crónicas, no vayan allá, pero dice aquí, los hijos de Isaacar eran 200 principales entendidos en los tiempos, porque estamos en el tema, en la serie de entendidos, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice, entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Me impacta que dice, los hijos de Isaacar eran entendidos y sabían lo que había que hacer. Sabiduría. Sabiduría. Que prosperes tú económicamente no es un asunto de suerte y no es un asunto de que le hiciste manita de puerco, como dijo Jorge, a Dios. No, es sabiduría. Conocer los principios, conocer la palabra, conocer el corazón de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 41. Vayan rápido, por favor. Ya estoy en la primera página de 15. Génesis 41. Bueno, el contexto, ustedes creo que conocen la historia. Dios le da un sueño al faraón y le dice, vienen muchos años de abundancia, 7 años, pero luego vienen 7 años de escasez. Y el faraón está muy inquieto con este sueño, no lo entiende. Entonces le dicen, es que hay aquí un hebreo, aleluya por los hebreos, ¿no? Aleluya por los judíos. Dice, hay un judío que se llama José, que sabe interpretar los sueños. Entonces viene José y le dice, faraón, esos 7 años de abundancia que soñaste, esas vacas gordas, se refiere a que Dios va a bendecir mucho a Egipto, pero luego vienen 7 años de escasez. Y entonces lo que Dios te quiere decir es que cuides y guardes lo que viene en abundancia para los años de escasez. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Pero el versículo 38 dice, y Faraón dijo a los siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Escuchen la voz del Espíritu Santo. Faraón, un hombre impío, un hombre que no conoce la Biblia, un hombre, dice, ¿hallaremos a un hombre tan inteligente en donde está el Espíritu de Dios? Ahí está el Espíritu de Dios. Y no porque José estaba adorando, ¿verdad? Y tenía una Biblia. Él sabía lo que había que hacer. Tenía discernimiento. Y yo oro en el nombre de Jesús para que esta iglesia en el año 2020 tenga este espíritu de sabiduría. Cómo gastar, cómo invertir, cómo manejar las deudas, por ejemplo. Cómo Dios nos saca de las deudas. Hay principios. Hay principios. Entonces, estoy saltando todos los versículos porque tengo que ir más adelante. Entonces Faraón dijo, ¿acaso hallaremos otro hombre en donde esté el Espíritu de Dios ahí? Porque sabían. Entonces, si tú me dices, el Espíritu de Dios está conmigo, Dios está conmigo, se debe notar en sabiduría, ¿no? Tenemos que avanzar en sabiduría. No nomás es que yo canto y aunque estoy de la fregada, pero pues yo canto a Dios. No. Se debe haber frutos de la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Verdad, Cris? Cuando el faraón llamó a José, José no solo predijo los años de abundancia y de hambre, pero también ofreció un plan de acción. Y hay algo muy interesante que José le dice al faraón, tome nota. Bueno, escúchenlo nada más. José le dice al faraón, faraón, Dios te dice que va a venir mucha abundancia y luego mucha escasez por años. Y la escasez va a abarcar a todo el mundo. Y faraón así se pone la cara de, ¿y qué hacemos? Y le dice José, pero no te preocupes. Dios te dice que guardes en la abundancia para esos años. Pero le dice una palabra muy interesante, la van a ver ahí en Génesis. Dice que quintes.
quintes. Eso significa que estaba hablando José del 20%. Son principios. Entonces, un judío es muy celoso con el 20% del dinero que tiene. El 10% se lo da a Dios. Un judío, verdadero judío, y ustedes pregunten a cualquier judío que puedan conocer, el 10% saben que es de Dios. No juegan con eso. No juegan, nunca. Nunca. Prefieren meterse en deuda, o sea, o sufrir, que usar lo que es de Dios. Pero es el 10%. Nosotros aquí hablamos del 10%, pero ellos usan el 20%. O sea, usan un 10 para eso es de Dios y el otro 10, que es el 20%, lo usan para ofrendas, para ayudar a la gente, a sus contemporáneos. Y ellos tienen un sistema muy específico de presupuestación. Pero el punto es que aquí José le dice a Faraón, quinta la tierra, saca el 20%, usa el 80% para que la gente coma, pero el 20% no lo sueltes. Y con esa ecuación, el 20%, escuchen, se salvó una nación entera con la estrategia de Dios. Y nosotros no vamos a ser amarillistas, que viene el fin del mundo, que se va a acabar todo. Miren, yo a veces veo noticias en donde te dicen qué alimentos guardar, cómo guardar agua, cómo. Mira, eso no es lo que la Biblia nos dice. No vamos a ser amarillistas, pero sí vamos a ser sabios, siguiendo lo que Dios nos dice, ¿no? Así que cuando uno no guarda ese diezmo, no guarda esa proporción, pues no puedes decir que Dios te puede bendecir, porque Dios se mueve por principios. ¿Cuántos levanten su mano honestamente? ¿Cuántos han, fíjense bien, la pregunta, no antes, ¿cuántos han diezmado fielmente y han venido a pobreza? No es posible, porque Dios respalda su palabra. Y la Biblia dice que Él no es hombre para mentir. ¿Verdad? Y si yo preguntara, no lo voy a hacer, pero preguntar, ¿cuántos han diezmado fielmente y han visto promoción, han visto abundancia, verdad? Es otra cosa. Por eso estamos aquí. Entonces, José no reaccionó. Escuchen, cada renglón que digo, de veras lo saqué de un resumen. José no reaccionó a la abundancia gastando. Gobernó la abundancia con disciplina y eso salvó a la nación y a muchos otros países. No reaccionó gastando la bendición. La gobernó con disciplina. ¿Es importante esto que estoy diciendo? Sí. Eso significa que la pobreza, voy a decir una frase célebre, la única que subrayé con amarillo, la única. ¿Listos? Y esa es gratis para ti. ¿Ok? Horas de estudio para decirte esto, Abraham. La pobreza no es un problema de dinero, sino de sabiduría. ¿Cuántos están de acuerdo con esa afirmación? La pobreza no es un problema de dinero, es de sabiduría. Ok. Fíjense cómo dijo Jesús. No les voy a decir porque no quiero que abran ahí la Biblia, pero dijo, porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Estamos hablando de ser sabios, de conocer los principios de Dios. Primer principio, toda bendición viene de Dios. Segundo principio, es un asunto de sabiduría.
Prosperar es un asunto de sabiduría, no casualidad. Tercer principio. Es mucho, ¿no? Como que siento que es un plato fuerte. Tercer principio, la bendición de Dios. Vean, si me ayudas, por favor. Siempre viene después del orden. Esto, si lo cachas, híjole, prepárate para una gran bendición. La bendición de Dios viene siempre después del orden, no antes. ¿Se acuerdan de Génesis? Que primero Dios ordenó las cosas y luego las bendijo. Si yo estoy aterrizando muy práctico, si yo sé cuánto gano, pero no sé cuánto gasto, es desorden, ¿verdad? Entonces Dios no me puede bendecir ahí. No puedo esperar que Dios me bendiga si no sé mi presupuesto. Por ejemplo, yo gano 3,000 pesos, digamos, a la semana. ¿Cuánto gasto? No sé. La verdad no, es que ando un poco distraído con eso. Entonces no estoy diezmando correctamente porque no sé cuánto gasto. No tengo presupuesto. Entonces Dios no va a poder bendecir ese presupuesto. Tiene que estar bien clarito, bien gráfico. Entonces, la bendición de Dios viene siempre después. Entonces, los judíos tienen una palabra en hebreo que suena así, ceder, y esa obviamente significa orden. Déjenme leer esto. Antes de gastar, un judío sigue patrones, lleva un orden. Antes de invertir o de soñar o de usarlo, ordenan lo que ya tienen. Llevar un orden no debería ser opcional, porque el orden significa libertad. ¿Sí? La mente libre puede crear riqueza en lugar de perseguir dinero. ¿Cómo te callas? La mente libre puede perseguir riqueza en lugar de crear riqueza, en lugar de perseguir el dinero. Lo vemos en Génesis cuando dice Dios primero creó los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Antes de traer su bendición tuvo que separar, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a separar las cosas y Dios comenzó su obra separando, como cuando Abraham le dice, aléjate de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Entonces el orden empieza cuando somos honestos. Cuando digo, yo sé exactamente cuánto gano en la semana. Y claro, tenemos diferentes empleos, diferentes oficios, diferentes formas de ingresar nuestro dinero, pero el mismo esfuerzo para tener control de lo que tenemos y cómo lo gastamos. Y vean otra vez, ¿por qué gastamos? Porque a veces sentimos que si no tenemos ese artículo, pues no estamos a la moda o no estamos en sintonía con la gente, ¿no? O sea, los comerciales en la tele, en la internet, lo que sea, son muy fuertes porque nos empujan a querer gastar, ¿verdad? Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ser brutalmente honestos. Esto está padre, está de rebaja en la noche nocturna de Liverpool, pero no lo necesito. Punto. Ay, pero es que es día de San Valentín. Y otra vez, no se trata de que, pues no vamos a gastar nada. Todo bajo control, ¿verdad? Todo bajo el orden. Esto es lo que tenemos esta semana para gastar. Bueno, está bien. Punto. Ahí les va un ejemplo. ¿Ya se cansaron? ¿Estamos bien? ¿Cuántos ya se quieren ir a comer? Ok, va. Vean. En Egipto, Dios los llevó a ser esclavos de los faraones.
¿Cuántos años? 400 años de esclavitud. Horrible. Eran esclavos y un esclavo no le pertenece nada. Entonces pasa el tiempo que Dios había establecido y dice, los voy a sacar a una tierra de abundancia. Amén. Donde fluye leche y miel. Ahí está la bendición. El pueblo de Israel ahí va a ser muy bendecido. Perfecto. Los saca de Egipto, oigan, y los lleva a la tierra de bendición. No. ¿A dónde los llevó? Al desierto. ¿Para qué? Para destruir esos hábitos que agarraron en Egipto. Y sucedió eso, fíjense. Dios les dice, esta noche van a salir, cómanse la Pascua y salgan y vayan por sus vecinos y pídanles que les regalen sus monedas, su oro, su plata, todo lo más preciado de ellos, lo más valioso, se los van a regalar y así se mueve Dios. Y ellos salen de la esclavitud muy bendecidos al desierto. Y van con la bendición. ¿Y qué creen que hicieron con todo el oro? Que un becerro de oro. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su cultura. Entonces imagínate que Dios te quiere llevar a una tierra de bendición, pero Él sabe si tienes que estar en el desierto. Si hay avaricia, si hay codicia, si hay motivaciones equivocadas, ¿no? Híjole, Dios está limpiando nuestra mente y está forjando el corazón de Cristo para poder hacernos totalmente libres y por lo tanto prosperar, ¿verdad? Ellos hicieron un becerro de oro y pensaron que ese era Dios. Aquí está Dios. Y empezaron a adorar el dinero, el oro. Qué malo. Los millonarios judíos no se engañan. Saben exactamente cuánto tienen, cuánto deben, si lo deben, cuánto necesitan. Los que serán pobres evitarán mirar sus números por dinero. El miedo, los paraliza. Los hombres prósperos se sientan con la verdad cada semana, sin excusas, revisan, ajustan, corrigen, no cuando se sienten listos, sino cuando es correcto. Ese hábito silencioso crea una brecha muy grande. El dinero se genera con orden, disciplina y verdad. El manejo del dinero es un asunto de carácter. Ay, jole. El manejo del dinero es un asunto de carácter. No es importante cuánto tengo, sino lo que hago con lo que Dios me ha dado. Orden es saber cuánto recibo, cuánto puedo gastar. ¿Por qué gastamos más de lo que recibimos? Mexicanos al grito de guerra. ¿Por qué gastamos más de lo que tenemos? ¿Porque no estamos conscientes del futuro? Mañana baja la gasolina. No es cierto, no va a bajar. ¿Porque no tenemos sabiduría? Porque hay vacíos en nuestro corazón que necesitamos llenar con cosas que no son Dios, ¿verdad? Como unos 15 años de 50 millones. Porque necesitamos sentirnos valorados, entonces traemos un Rolex, ¿no? Bueno, exageré, pero ningún judío va a traer un Rolex. Ellos no piensan en gastar, piensan en invertir. Tener orden en las finanzas no es una opción, es un mandamiento. ¿Está bien? Tengo que repetir porque algunos no lo cacharon. Tener orden en finanzas es un mandamiento. Lo voy a decir por tercera vez, pero completo. Tener orden en tus finanzas es un mandamiento necesario para prosperar. Amén. Si no tienes una visión, dijo Timothy Keller, eso lo dijo aquí. Hablando de la palabra, si no tienes una visión autoritativa de la Biblia, tendrás un Dios creado por ti mismo y te sentirás solo. Eso lo dijo un teólogo. Si no tienes una visión como
lo que aquí dice es obligatorio. No lo puedo, no puedo evadir los principios. Entonces, bueno, tengo que ir más rápido. Termino. Principio 4. La prosperidad solo debe honrar a Dios. Digan eso conmigo. La prosperidad solo debe honrar a Dios. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Han oído ese versículo? Honra a Jehová con tus bienes. No honres tu vida, no honres tu estatus social. Es para que honres a Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10 es la respuesta, es la consecuencia de honrar a Dios. Y serán, ¿quieren leerlo? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una consecuencia de honrar a Dios con lo que tienes en las manos, pero también hay una consecuencia de olvidarte de esto. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué a Él sí lo bendice mucho? Aquí está. No tienes que andar volando. Vean la palabra. Dice, honra a Jehová con tus bienes, entonces serán bendecidos tus graneros. Y honrar a Jehová es usar con honestidad, con justicia, rectamente. Alguien dijo, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Wayne Myers, que es el padre de las iglesias de Amistad Cristiana, dijo, cuando un hombre es bendecido, o Dios gana un socio o el diablo gana un tonto. Cuando un hombre es bendecido, o Dios gana un socio o el diablo gana un tonto. ¿En qué lado estás? Salmo 96:8. Voy rápido. ¿Sí? Está aquí. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dice, está hablando de honrar a Dios. Exacto, está hablando de honrar a Dios, pero dice, traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Oh, qué interesante que unió las dos ideas en un mismo versículo. Honren a Dios como es debido, trayendo sus ofrendas, trayendo lo que es de Él. Ahora, aquí hay una frase interesante, y esta es para unas personas que estuve pensando en la semana. ¿Listos? Dice, traigan a Dios la honra debida. No dice, traigan a Dios lo que quieran, o traigan a Dios lo que les nazca. Dice, lo que se le debe. La honra debida, sí. Bueno, primero, la palabra honrar es alabar o estimar a alguien con mucho respeto. ¿Me escucharon? Honrar es a exaltar a alguien con mucho respeto. Pero la honra debida es hacerlo como Él dice. No es como yo quiero alabar a Dios. Yo creo que si doy, pues me sobró esto. Pero Dios ve mi corazón. Eso no es honrar a Dios. Porque no es lo que Él se merece, es lo que Él dice que en su palabra, ¿verdad? Honrar a Dios es un asunto de corazones entendidos. Nunca es por imposición. Gloria a Dios, digan eso, gloria a Dios. Nunca por imposición. Por ejemplo, aquí junto a Luis hay un chico que viene por primera vez. Gracias por estar aquí. Espero que esto en alguna forma te ayude, pero debes saber esto. En estos 26 años nunca se le ha impuesto esto a nadie, porque no es por imposición. No es fiscalización, ¿verdad? Que, Pepe, no me diste tus diezmos, voy a tu casa. Claro que no. Nunca, 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 nunca va a ser así. Nunca en esta iglesia va a ser así. Porque es de corazón y es por entendimiento. ¿Verdad? Y los entendidos resplandecerán, dice Jeremías. La honra debida significa es que Dios ha establecido algo y no es una ocurrencia, no es algo que se nos antoja. Me imagino que esto es lo que Dios me pide. No, ¿qué dice la Biblia? Nadie honra ni invierte en lo que no es digno de su pasión. Cuando alguien no está pensando en su diezmo, su ofrenda,
no ama a Dios, no considera que Dios es digno de eso, de obedecer. Y hay aquí en México, los latinos somos tramposos con los impuestos a veces y también con lo que Dios nos pide. Pensamos que a Dios no le importa. Ok. Yo podría hablar 5 horas de los principios financieros de la Biblia, pero no lo voy a hacer. Porque aunque yo te aviente todas las reglas financieras del pueblo de Dios, si tú no quieres, no quieres. Si tú no quieres ser bendecido, pues no seas bendecido y ya. Pero si hay alguno que tenga oídos para oír, como dijo Jesús, reciba la bendición, reciba la libertad financiera, reciba la libertad económica y sea prosperado en todas sus cosas. ¿En verdad? Somos libres para elegir a quien honramos primero. Somos libres para elegir a quién vamos a honrar en primer lugar con lo que tenemos. Juan Calvino dijo, un hombre grande de Dios, siglo creo que 16, no me acuerdo. En el lugar donde las riquezas han tomado dominio en el corazón, Dios ha perdido su autoridad. Un padre de la iglesia. Eso quiere decir que la codicia nos hace esclavos del diablo. Y como latinos somos codiciosos. Éramos, ¿verdad? Éramos. Somos temerosos. ¿Qué va a pasar mañana? Híjole, yo dependo de mi esfuerzo. No es cierto. Dependes de la misericordia de Dios. Nomás alíñate a sus principios. Conclusión. Honrar a Dios así es cumplir con el propósito por el cual tenemos lo que tenemos. Dios velará porque el amor al dinero no empañe nuestro amor para Él. ¿Cacharon esto? Dios va a estar velando de que tu amor al dinero no vaya a crecer más que tu amor a su palabra, a ser obedientes. ¿Por qué? Jesús dijo que no se puede servir a dos, ¿qué? Amos. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. También dijo, ¿de qué aprovecharía al hombre ganar todo el dinero del mundo y perder su alma en el infierno? La acumulación personal sin un objetivo eterno es pecado. ¿Puedes cambiar esa? C.S. Lewis, uno de los grandes teólogos del siglo XIX, dijo, si nuestra siembra no nos incomoda o nos limita en alguna forma nuestro estilo de vida, probablemente es una siembra demasiado pequeña. Si no duele, estás confiando en ti. Ok. Lo padre es que no les voy a pedir una ofrenda ahorita, ni mañana, ni el otro. Son solo principios que nos hacen libres, ¿verdad? En verdad que hay un montón de principios que podríamos estudiar, pero eso no es la idea aquí. La idea es que honremos a Dios como Él se lo merece. Y básicamente lo que he dicho hoy es que honramos a Dios cuando sabemos manejar lo que Él nos da. Sabemos, como dice la Biblia, que hay que manejarlo. Así que pidámosle a Dios su sabiduría y el carácter. Que tú crezcas tanto en sabiduría, en inteligencia, en carácter, en confianza, que Dios te bendiga 100 veces más de lo que has pedido. 100 veces más. ¿Por qué queremos que Dios te bendiga 100 veces más? Para que el evangelio corra. Amén.